Título de la obra, 64 kilómetros de muerte. Locutor. Un hecho destacado dentro de la historia del crimen argentino ha sido, sin duda, las actividades de quien fue llamado, por los medios de prensa, como el loco del Riachuelo. Este hombre, de un elevado intelecto, fue el pirómano más destructivo de la historia argentina. Muy violento en su accionar, tremendamente preciso y evasivo. Nunca fue capturado, entregándose él mismo, en la comisaría 10ª de Ingeniero Bach, Puente La Noria, quedando a disposición de los tribunales de Lomas de Zamora y falleciendo 8 meses después, en uno de los penales de Florencio Varela. Reacio a la interpelación del periodismo, accedió tan solo a responder ante la entrevista de un joven estudiante, entrevista que, tras el deceso de este pirómano de nombre, José Francisco Lasbaina, terminó siendo publicada por toda la prensa argentina y algunas organizaciones internacionales proteccionistas de la naturaleza. La interpretación por parte de la sociedad de sus palabras promovió la creación y el desarrollo de nuevas organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, dedicadas al control ambiental, sobre el emplazamiento ribereño industrial y los distintos procesamientos residuales de los municipios. Director. Se observa a dos hombres en silencio, con un aspecto muy triste, saliendo de la cárcel, en dirección a uno de los autos de la playa de estacionamiento. Crecente. Mi nombre es Juan Manuel Crecente y esa tarde junto a mi amigo, Orlando Javier Ceballos, ambos estudiantes de periodismo, salimos del penal, profundamente conmovidos por los diálogos que surgieron en nuestro encuentro con este señor, más moribundo del odio acumulado en él que del cáncer que lo está matando. Ese día subimos al auto, rumbo a la pensión que habitábamos en San Telmo, sintiendo que en la exploración de la información obtenida, la motivación del delincuente, ha sabido ser también, parte de nuestras propias historias de vida, y que de haber sido más conscientes de la realidad, quizás estaríamos siguiendo sus pasos con el mismo odio y determinación. Director. Los hombres viajan más pensantes que comunicativos dentro de ese viejo Peugeot 504, el cual evidencia su barato costo de adquisición, en el gran deterioro del mismo en toda su constitución. La imagen de los rostros de ambos dos, apesadumbrados y distantes, capturan el cuadro principal de la escena, pero es Ceballos quien domina el plano, al expresar en voz alta sus recuerdos. Ceballos. Prestaste atención a los dichos del hombre. Es imposible no pensar en nuestras familias. En mi hermano con su malformación cardíaca, en mi papá con esas úlceras que le aparecían y le terminaron encangrenando las piernas, y en este maldito asma, negado a dejarme hacer una vida normal. Después de conocer la historia de este hombre, es imposible no sacarle la responsabilidad a Dios y cargársela a los funcionarios municipales de entonces, sobre las muertes de varios afectos muy importantes de nuestras vidas. Crecente. Javi. Nacimos y nos criamos, en medio de una quema. Tomando agua de pozo, que teníamos que dejarla asentar, para que no se vea turbia, como mate cocido de pobre. Eso era Caraza en sus inicios. Es imposible no identificarnos con la historia de este hombre. Pero no estamos locos y si quisiéramos hacer algo al respecto, esperaríamos a crecer profesionalmente y utilizar todo el aparato periodístico, para exponer los delitos y no explotar los inmuebles fabriles de los mismos. Nunca lo hicimos y jamás utilizaríamos la pobreza de nuestros orígenes, como excusa para delinquir. Tengo en claro que ha sabido ser nada más que una excusa de su parte pretender justificar sus actos en relación a los dolorosos eventos acaecidos en su vida. Pero no es mi intención excusarlo para nada. Ceballos. Lo sé. Fue solo un pensamiento en voz alta. Un análisis liviano de lo que acabamos de vivir, pero creo que el fuego para el próximo asado, lo voy a hacer con una mayor intención, recordando al viejo. Director. La acotación de Ceballos solo acciona humorísticamente sobre su persona. Crecente se llama al silencio y la imagen de su rostro divagante, da inicio a la manifestación de sus recuerdos. Encontrándose por entonces en un bar de San Telmo, ahogando penas, después de un día muy difícil, en donde había presenciado la desconexión de su hermana, que abatida por un cáncer de pulmón, solo respiraba a través de la máquina, sin registro alguno de actividad cerebral. En ese momento aparece la placa de último momento del noticiero, en donde comentaban la entrega, en Puente La Noria, del loco del Riachuelo, y Crecente respiró un poco fuera de su dolor, al parecerle que el último reportaje como estudiante de periodismo, merecía una figura así.
Sale el cuadro con la escena de él, escuchando atentamente el informe periodístico del noticiero. Y entrando seguidamente en el recuerdo del momento en donde decide iniciar una carta dirigida al hombre recientemente detenido. Ya en la humilde pieza de pensión del barrio de San Telmo, entra Ceballos en la habitación e inicia el diálogo al encontrarlo escribiendo y muy compenetrado en esas líneas que plasmaba, a puño y letra. Ceballos. Avisé en la facultad, lo de tu hermana. ¿Cómo estás? Crecente. Un poco mejor. Fue muy duro haber sido testigo de cómo, con tan solo 17 años, la belleza de su rostro se fue marchitando, cómo fue perdiendo no solo el pelo, el peso y la capacidad de respirar, también su sonrisa y ganas de vivir. Sentí una impotencia enorme en ese momento por no saber cómo ayudarla y no entender el porqué de su dolencia, cuando jamás fumó, bebió o hizo algo que se alejara de una vida sana. Ni la edad, ni su buena vida, sirvieron para que ocurriese ese milagro que ella merecía. En algún punto, y pese a que te manifiestan los médicos que la consideraban cerebralmente muerta, yo sentí, como el que la mataba, era yo, al autorizar la desconexión de Silvia. Ver cómo su pecho dejó de moverse y el ritmo cardíaco que sonorizaba de alguna forma la máquina, se transformó en un molesto chillido, que me puso los pelos de punta y dio inicio en mí, a un mar de lágrimas, dando una imagen patética de mi persona, cuando se suponía que ya estaba preparado para dejarla ir en paz. Ceballos. No digas eso, Juan. Tú no mataste a nadie. Hace rato que ella no estaba entre nosotros. La retenía una máquina, en espera de un milagro que nunca llegó. No tenía sentido retenerla en su miseria. Ahora es un ser libre y puede descansar en paz. Y tú has sabido dejarla ir y darle esa posibilidad de continuar su camino. Crecente. Sí lo sé. Pero en ese momento, no pude no sentir lo que he dicho. Es una situación que no le deseo a nadie. Ceballos. ¿Y ahora? ¿Qué estás escribiendo? Crecente. Una carta al loco del riachuelo. Ceballos. Al tipo que arrestaron esta mañana. ¿Lo conocías? Crecente. No, pero quiero conocerlo. Y no solo eso. Quiero hacerle una entrevista y utilizar la misma como el último trabajo práctico antes de los finales. Ceballos. Interesante. Vale, coladita. Crecente. ¿Qué decís? Ceballos. Voy contigo, te hago de fotógrafo y te diagramo toda la nota. Viste que a mí la gráfica me tira más que la editorial. Y a ti te queda tan solo la gentileza de poner mi nombre como coautor del trabajo práctico. Te podría llegar a decir que de esa forma, uno se ensucia las manos realmente con lo que le gusta. Crecente. Ok, vamos. Pero todavía no lo dé por hecho. Tengo entendido que el hombre no ha querido hablar con nadie. Ceballos. ¿Me puedes leer lo que has sabido escribir para el hombre? Crecente. Sí. Prepara el mate. Termino y te leo. Director. Ceballos se dispone a cumplir el pedido de Crecente y en su accionar se observa, desde la mesa donde se encuentran sentados, hacia la profundidad y de derecha a izquierda, una cucheta de madera y adjunto a la misma, una estantería, con 7 espacios útiles, de unos 30 por 30 centímetros. Seguidamente la pileta y mesada de la cocina, y ya sobre la otra pared, una nafe y la heladera. Solo falta describir el baño, que lo constituye un cuarto ubicado a continuación de la heladera, de 1 metro de profundidad por 1,5 metros de ancho, teniendo como abertura una puerta corrediza, en donde al trascenderla, se choca con el inodoro e inmediatamente al lado del mismo, se encuentra la bacha de ducha, para tal fin. La ventilación del lugar, tanto del baño como del dormitorio, está definida por una vieja claraboya, con mirillas de ventilación en sus laterales. En el exterior del baño, del lado ciego de la puerta corrediza, se ubica una mesita con 2 sillas, que se mantienen en su extremo, solo a 1 metro del choque, con la puerta de ingreso a este humilde cuarto de pensión. Vuelve Ceballos con el equipo de mate a sentarse a la mesa y poner atención a la redacción de su amigo. Crecente. Bueno, paso a leerte. A ver qué te parece. Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de pedirle una entrevista con el fin de conocerlo y saber más de su historia, de esos momentos que no están dichos en los noticieros y que forman parte de su verdadera motivación de vida, encontrando para la sociedad el verdadero significado de sus acciones dentro del conurbano ribereño del río Matanza.
Le comento que junto a mi compañero, con quien, de acceder usted, yo concurriría a visitarlo, nacimos y nos criamos en el precario asentamiento de la Villa Caraza, que se encuentra a la vera del riachuelo y, desde el margen opuesto del lecho, hemos sido testigos visual de sus actos y hasta tengo guardados algunos de los panfletos que se esparcían en sus detonaciones. Hoy en día no apruebo los medios por los cuales expuso su postura, ante la industrialización del lugar, me he sabido hacer eco de muchos de los reclamos que se exponían en los mismos, y fue una de las motivaciones que nos llevó, junto a mi amigo, a estudiar la carrera de periodismo, con el fin de hacer explícita la evidencia, de la contaminación del riachuelo y el beneficio para unos pocos a costa del maleficio, para muchos de los habitantes de la zona. Espero nos dé la oportunidad de visitarlo y poder contar a nuestros vecinos, su propia historia, contada desde su persona y fuera de todo filtro o direccionamiento de las autoridades o medios periodísticos, lejos del manejo de la política y el plantel empresarial, afectado por sus métodos coercitivos de acción inmediata contra ellos. Sin otro particular, permanezco a la espera de su favorable contestación, a cambio de mi promesa, de que sus palabras, no van a ser utilizadas con fines redituales y serán respetadas y puesta a disposición, de quienes verdaderamente son las víctimas, de la escasa salubridad de la zona en la que ambos supimos vivir. Firmado, Juan Manuel Crecente. Ceballos. A mí me gustó, aunque te sentí un poquito obsecuente en algunos tramos. Ja 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 ja. Crecente. No seas tonto. Solo quiero que sienta que tenemos algún tipo de empatía para con él, y que no le vamos a dar el mismo trato y fin, que sí, le van a dar el resto de los medios periodísticos. Ceballos. Sí, ponele. Ja 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 ja. Che, ¿no te queda un poco más de inspiración, como para colaborarme, con un mensajito que le quiero enviar a mi novia? Crecente. Pero para ello, necesito que me permitas unos minutos antes, ver esa foto que le sacaste a ella bañándose en el hotel. Ceballos. Sí, ya te doy. Director. Ceballos se levanta y va hacia la cucheta, como para sacar algo debajo de la almohada, pero en realidad toma la almohada y comienza a pegar almohadanazos sobre la existencia de Crecente, al grito de Ceballos. Toma, forro. ¿Quieres otra? Director. Y Crecente se levanta y lo abraza, carcajada de por medio. Y cierra la escena con el siguiente diálogo. Crecente. Mañana nos contactamos con el penal, para ver si pueden facilitarnos la dirección postal del hombre y le mandamos la carta. Esto va a ser importante. Ceballos. Salimos de la mugre para hacer algo así. Crecente. Esta es nuestra mejor oportunidad de darle un verdadero sentido a nuestra carrera. Director. Y la escena se pierde llevándonos en el tiempo, hasta la recepción de la carta, por el destinatario final de la misma. Locutor. 10 días después. Director. En el cuadro se observa un hombre esposado en la puerta de una celda y un par de guardiacárceles, en pleno desarrollo de actividades de requisa, para con el hombre. El preso no deja de mirar con ira, a los ojos del personal, que ya finalizando su procedimiento, salen de la celda para que él ingrese a la misma, cierran la puerta, le piden que saque las manos por la abertura que se usa como pasaplatos y le quitan las esposas. Asimismo y con posterioridad, un tercer efectivo, le entrega varios sobres y le hace firmar un cuaderno. El hombre se sienta en su cama con los sobres en mano y se deja llevar por los recuerdos que lo llevan a la sala de un hospital, donde se observa una mujer conectada a todos los equipos de terapia, como si la misma estuviera en coma. Las vaina. Romina, mi bella Romina. Todavía no puedo borrar de mi mente en dolor en la espalda, las convulsiones y los asfixiantes momentos que te trajeron aquí. Ver cómo te has ido deteriorando y en aún más celéricas etapas, tras la muerte de nuestro hijo, llena mi ser de tan inmensa tristeza, que ni los actos de venganza de la muerte de nuestro bebé, pueden atenuar. Ya no despiertas y los médicos dicen que cerebralmente tu estado es irreversible. Ya están queriendo apagar tu vida, desenchufando los componentes electrónicos, vitales para ti. También dicen que ya está muy avanzado el cáncer en mis pulmones. Desearía que hubieras podido ver, cuando hice arder esos lugares y cómo llené la calle de panfletos, informando a los vecinos, el mal que nos están haciendo. Pero estate en paz, mi bella. Nadie ha fallecido. Sé cuánto sufrirías, si corriese sangre de inocentes por mis manos. Mi promesa para contigo está vigente. Hoy y siempre.
Director. El hombre aprieta afectuosamente la mano de la mujer, mientras observa que una lágrima desciende por la mejilla de su amada y se hace de ella, en un beso cautivante de ver, en su ternura. Luego se dispone a marcharse, diciendo en primera instancia: Las vaina. Te dejo descansar, amor. Te amo. Pronto estaremos juntos para siempre. Esto es solo tiempo. Tiempo en el que voy a estar ocupado, evitando que el daño que nos han sabido hacer, siga accionando, sobre la vida de más inocentes. Mi mente, mi corazón y todo mi deseo están contigo. Descansa. Que la eternidad, sabrá cómo reunirnos. Director. El hombre regresa a su momento y empieza a revisar los sobres, encontrándose con la carta del joven estudiante de periodismo. Toma la misma y se recuesta sobre el montículo de cosas que tiene sobre la cama. Secuelas estas del control que sobre él, acaban de ejecutar, las autoridades del penal. El hombre se pierde en una victoriosa sonrisa, tras la lectura de la misiva, como si hubiera encontrado en las letras de aquel muchacho, una gran esperanza, para su haber. Las vaina. Toma el papel, acudiendo a su reverso, y en el mismo se lo observa escribir. Las vaina. Entrevista aceptada. Tramite la misma. Será recibido por quien suscribe y firma como José Francisco Las Vaina. Director. La escena de Las Vainas se atenúa y se redefine con la de los muchachos que aún siguen conmocionados por la información recibida en la entrevista y se encuentran en viaje, atravesando las costas boquenses, sobre la autopista La Plata, Buenos Aires. Entonces Ceballos se sonríe y ante la mirada de Crecente exclama: Ceballos. ¿Qué? No me puedo sonreír. Perdón. Solo vi el enorme complejo fabril que hay en las riberas del río, y pensé en todo el trabajo que le quedó pendiente al viejo. Y sí, lo tomé con gracia. Tampoco es que hice apología del delito. Solo lo dije para mis adentros. Y lo sabes tú, nada más que por esa mirada inquisidora, con la que me agredes siempre. Director. Crecente, no puede evitar sonreír ante el comentario de su amigo. Ceballos. Mierda, que me tuve que esmerar, para traerte nuevamente al presente. Casi me duermo con el terrible diálogo que tuvimos en todo el viaje. Crecente. Pero si no dijiste una sola palabra. Ceballos. Te hice un par de preguntas, pero al ver que estabas en las nubes y que me ignorabas descaradamente, me llamé al silencio. Me faltó arrojarme del auto en movimiento, para llamar tu atención. Pero tranquilo, no eres tan importante como para hacerlo. Crecente. Ja 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 ja. Qué exagerado. Ceballos. Exagerado yo. Exagerado estuvo el policía, que ha querido escoltarnos al hospital porque con tu actitud, pensó que estabas sufriendo un accidente cerebrovascular. Director. El sonido de las conversaciones y las risas de ambos, va descendiendo mientras se observa que ya están estacionando sobre la calle Defensa, a los fines de ingresar a la pensión. Al cerrarse la puerta de ingreso a la vieja casona, tras las espaldas de ambos dos, la imagen trasciende hasta encontrarse a los muchachos, mate por medio, escuchando la grabación de la entrevista y tomando nota de lo que va a constituir la materia prima del trabajo a presentar. Ceballos. Cuando puedas cortar, haz una pausa y pégale una leída en voz alta, como para tener una apreciación de cómo vamos y ver si es que durante esa lectura, se nos viene a la mente algún detalle importante, que no haya quedado plasmado en la cinta. Crecente. Bueno, leo lo que tengo por el momento. Buena vida para todo el público lector, de la presente columna periodística. Mi nombre es Juan Manuel Crecente y me dispongo, junto a Orlando Javier Ceballos, a desarrollar la siguiente entrevista con el señor José Francisco Las Vaina, responsable de unas seguidillas de atentados que marcaron a fuego las costas del río Matanza y su continuación hacia la boca, denominado Riachuelo. Después de casi 5 años con más de 20 atentados, el terror en el Riachuelo llegó a su fin, cuando el antes mencionado, José Francisco Las Vaina, se entregó en la comisaría 10ª de Ingeniero Bach, ubicada la misma, en Puente La Noria. Siendo este señor, confeso de todos los hechos piromaníacos, desarrollados en los últimos años, siendo él mismo, quien se identifica en cada uno de los hechos, como el único autor. El hombre de unos 45 años, se encuentra detenido a espera del establecimiento de pena, habiendo sido declarado culpable, sin manifestación alguna de la defensa, durante el correspondiente proceso.
A los efectos de entrevistar a la persona que nos ataña, en relación a tales acontecimientos, nos hemos trasladado a la unidad carcelaria número 31 de la ciudad de Florencio Varela, donde después de una serie de trámites que tuvimos que hacer, se nos dio acceso al entrevistado, en el consultorio de la psicóloga de la unidad antes mencionada. Director. En ese momento se pierde la imagen de los chicos en la pensión y aparecen los mismos en el despacho de la psicóloga, con un guardia cárcel de custodia. Ante el arribo del interno, se observa en la persona un rostro sufrido. Se aprecia que ha sabido ser un hombre fornido, con manos curtidas en el trabajo y con un temperamento difícil de dominar, por la forma que tiene de marcar su presencia en el cuarto. La imagen detenida en la visión de las esposas colocadas en él, y la insignificancia que lucen las mismas ante la contextura del tren superior del hombre, conducen a generar una gran intimidación y la sensación de que ese único guardia presente, sería insuficiente para controlar un arranque de furia del personaje a entrevistar. Lasvaina cuando ingresó, hizo una barrida ocular de izquierda a derecha, pasando por los chicos y terminando a su diestra, con la vista clavada en el guardia cárcel, por un instante. Luego, se dirigió hacia la silla que estaba frente al escritorio. Jamás levantó la vista del piso, durante su tránsito interno por la sala. Y cuando se sentó, continuó mirando tan solo la superficie del escritorio. Solo se oyó un buen día, a regañadientes, en ese trayecto de la puerta a la silla, y luego se quedó cabizbajo como ignorando el entorno. Crecente salió del rincón donde se sentía refugiado y se sentó frente al individuo, que podría llegar a despertar grandes pesadillas, con tan solo una mirada fuerte hacia él. Crecente. Buenas tardes, señor Lasvaina, mi nombre es Juan Manuel Crecente. ¿Me permite que lo llame don José Lasvaina? Me llena de orgullo la distinción que le supo poner a mi nombre. Antiguamente el don estaba reservado para varones de un elevado rango social. Así lo beneficiaban a mi padre, con el paso de los años y después de haberse ganado verdaderamente el respeto de la peonada. Director. Respondió el hombre, con una voz gruesa y de ultratumba. Por lo cual Crecente supuso que tenía la garganta seca y le ofreció un vaso de agua. El cual aceptó. Lasvaina. Gracias. Crecente. Dígame, don José, usted se declaró culpable de los atentados explosivos de Biosidus, Roemers, YPF, Dapsa, Shell, Pampa Energía, PAE, FedEx, Queruclor, Trafigura, Biogénesis Vago, Clorox, Siemens y Raizen. ¿Me puede confirmar si la información que tenemos es cierta? Director. El hombre miró a lo alto un segundo, como si esa fuera una pregunta innecesaria, pero luego aflojó el semblante y agachando nuevamente la cabeza dijo. Lasvaina. Es correcto. Fueron 5 años muy intensos de mi vida. Y me faltaron de la lista Coto, Macro, Carrefour, Coca-Cola FEMSA, Granja Tres Arroyos, Minerva, Swift, Mercedes-Benz, Action, Corporación América, Día, La Salteña y Molinos. Crecente. Entiendo entonces, que apenas llegó a la mitad de su lista antes de entregarse. Director. Y la oración última de Crecente no hizo más que generar en Lasvaina, la conformación de una serie de gestos que supo transformar su semblante, en la evidencia de que su apreciación había sido un error. Lasvaina. Usted tendría que haber sido astrónomo, con ese poder de observación que tiene. Realmente no sé qué hace perdiendo el tiempo conmigo. Director. Crecente mira, tratando de exhibir una tímida sonrisa, encogiendo los hombros y tomando un poco más de distancia del entrevistado, aceptando lo que le dijo, de la mejor manera posible, y sin emitir opinión alguna, al solo efecto de no engrescar más, el humor de quien podría reaccionar muy mal, ante la contestación que había elaborado el muchacho, desde lo más profundo de su ego. Crecente. No tome a mal mi pregunta, don José. Solo trato de transmitir un ánimo más relajado. Quiero que se sienta cómodo y le cuente a nuestros lectores, qué fue lo que motivó a usted, pertrecharse con la idea de realizar los actos terroristas, que hoy lo tienen privado de su libertad. Director. El hombre mira hacia arriba, como buscando la respuesta, en los recuerdos de muchos años atrás. Lasvaina. Mis días están contados, pero está bien. Ya no me quedan miembros de mi familia, y eso hace que este cáncer que transito, sea útil y necesario, para librarme con el final que me espera, de tanto resentimiento que he sabido cosechar, con anterioridad a la acción ejecutada.
Siento que esta enfermedad me hace merecedor de parte de las cosas que hice y beneficiario de mi tránsito hacia la eterna paz. Director. Crecente no quedó conforme con el inicio de la respuesta y de inmediato lo interrumpe para buscar reformar la pregunta. Crecente. Don José, esa no es la pregunta que le hice. Si quiere se la repito. A lo mejor no he sabido ser lo suficientemente claro. Las vaina. Lo que se evidencia, es que usted no desea ser, más que claro y conciso. Pero yo tengo la verdadera importancia de la información que voy a dar, en mi cabeza. Y la misma se manifiesta de acuerdo como yo, creído estoy, de que es mejor expresarle, para la apreciación de los hechos, bajo mi realidad y no bajo la óptica de su vana experiencia en el tema. Así que si me permite, voy a continuar mi relato. El cual entiendo que a posteriori de la presente entrevista, usted sabrá editar. Por lo que le pido que respete mi voz, o me remito a mi alojamiento, sin hacerle perder más el tiempo. Crecente. Entiendo, don José, por favor continúe. Director. El rostro de Crecente indica que no encontró otra cosa que decir, después de la elocuente reprimenda que el hombre le supo dar. Las vaina. Cuando llegaron mis primeros antepasados a este lugar, el río era navegable, el paraje era solo campo, y sus vacas estaban espléndidas de desarrollarse en este lugar. Siendo testigos ellos, de la falta total de compromiso gubernamental, ya desde 1811, en épocas de la primera junta, venían utilizando como promesa de campaña, el saneamiento y limpieza de las márgenes de nuestro maltratado río Matanza. Denominado así por los bonaerenses, en alusión a las primeras curtiembres, mataderos y saladeros que procesaban sus productos en sus márgenes y luego los transportaban fluvialmente, por el mencionado, continuando por el riachuelo, hasta el puerto de La Boca, donde se embarcaban en dirección al viejo continente. Hoy unas 7 millones de personas son víctimas de asentarse en sus márgenes, muchos marginados, valga la redundancia, por las condiciones de indigencia y pobreza, que los priva de poder ubicar sus hogares, en lugares más apropiados para desarrollar sus vidas. Aferrados a un río que en sus 64 kilómetros de recorrido, concentra el 15% de la población de la República Argentina y un 30% de su Producto Bruto Interno, o mejor dicho, de la suma de todos los bienes y servicios finales que produce el país anualmente. Estos fondos son generados por industrias de todo tipo, y de las cuales, una gran cantidad de ellas, contribuyen a que la mortandad de sus habitantes sea considerablemente elevada. Crecente. Cuesta creer que siendo un problema casi virreinal, nadie haya tenido la intención de cuidar el mencionado curso de agua, no solo por el ecosistema, sino también por el mantenimiento de su capacidad de transporte de cargas a puerto. Las vaina. Sí, que lo hicieron. Por ejemplo, en 1822 se dictó el primer decreto prohibitivo del emplazamiento de las industrias antes mencionadas, sobre las márgenes del Matanza, en razón de la sangre y los restos de animales mezclados con cebo, que daban un color y un olor a la zona, que descomponía a cualquiera que utilizara la lancha colectivo, que llevaba a los peones a puerto. Pero como pasa siempre en este país, los empresarios pagaron la campaña política, del que a futuro tenía el poder de hacer la vista gorda a la norma establecida, y volvieron a desarrollar la actividad brevemente radicada. Crecente. Vaya uno a saber qué excusa han sabido poner ante los legisladores de entonces, porque en esas épocas las leyes se controlaban de formas más rigurosas que en la actualidad. Las vaina. No. Los castigos eran más rigurosos, pero había menos controles y las noticias corrían demasiado lento, requiriendo de mucho esfuerzo, para subir a los niveles de la legislatura porteña. Sin web, ni celular, la vida era muy distinta a la que hoy usted conoce, y su profesión de periodista, hacía que ustedes vivan prácticamente en la calle como perros, gastando más en pasaje, que en las retribuciones recibidas por la información que otorgaban. Esto hacía de ustedes personas muy selectivas de la información, evaluando constantemente la redituabilidad de las mismas y los pobres siempre pasaron desapercibidos del gremio periodístico, a menos que estén inmerso en un hecho lo suficientemente conflictivo, como para captar el morbo de la sociedad, sedienta de ver sangre en peleas o delitos, dentro un sector de la sociedad, al que se le esquivaba mucho en las calles.
En 1871, la contaminación de los ríos mencionados fue determinada como uno de los focos que más agravó la epidemia de fiebre amarilla, con lo cual la legislatura porteña recordó la prohibición establecida y controló la ejecución de la norma por entonces vigente. Y lo digo de este modo, porque 4 años después, con el cambio de gobierno, se volvieron a reabrirse las industrias comprometidas por la norma, que parecía ser controlada por nadie. Crecente. En resumidas palabras, usted manifiesta que desde 1811 el Poder Ejecutivo bonaerense viene desconociendo la jurisprudencia dictada para la erradicación de matarifes ganaderos en la zona. Las Vaina. Hay mucho más que resumir en esta historia. Cuando los gobiernos empezaron a fomentar la industrialización, buscando aprovechar comercialmente las guerras y hambruna europea, permitieron el emplazamiento, fuera de las normas de control de tratamiento de residuos, a 13.000 empresas fabriles, en búsqueda de ubicar sus desperdicios, en los márgenes de los 14 municipios recorridos por la cuenca de ambos ríos. Un caudal monetario aportado por estas empresas que, aparte de abastecer las arcas del Estado, incrementando notoriamente el PBI, en gran proporción, fue destinado a quienes no tenían que ver, regular y controlar el impacto ambiental ocasionado por las mismas. Estas empresas han sabido ser fuente de recursos no declarados de gobiernos y sindicatos, a lo largo de la historia, alimentando una enorme corrupción, con un desarrollo continuo desde los últimos 200 años. Crecente. ¿De dónde surge en usted la necesidad de recabar tanta información y cómo desencadena la misma en los actos que lo tienen en este lugar? Las Vaina. El nivel educativo que he exigido por mi profesión, me ha dado la aptitud de poder evaluar, de las 13.000 empresas emplazadas, las 6.000, que tiran sus residuos a este curso fluvial y agonizante. Pero lo que es más importante, pude diferenciar las 1.397, que están consideradas altamente contaminantes y nocivas para el medio ambiente y la humanidad que habita el mismo. Los gobiernos no reconocen que estamos ante el tercer río más contaminado del mundo. Y en esa falta de vergüenza, se ahonda la crisis del lugar. Director. Crecente se apresta a interrumpirlo, al sentir que sigue aportando datos que no conllevan a los motivos reales de su accionar delictivo, pero no quiere violentarlo, ni que éste corte la reunión, al sentirse ofendido y lo prive de la exclusividad que ha sabido obtener de la persona. Crecente. Don José, calculo que el relevamiento de esa información le ha sabido llevar mucho tiempo y dedicación. Lo que no justifica la actitud asesina de sus actos. Director. Crecente en un segundo advierte el cambio de la mirada del entrevistado, y se siente tan cohibido por la misma que quisiera haber argumentado de otra forma, pero la palabra es como una flecha, que desde el inicio de su trayectoria hasta su desenlace, no puede ser devuelta al arco y las consecuencias deben ser evaluadas, antes de soltar la cuerda o asumidas al encontrar el impacto de la flecha. Y por ende, acomoda su postura, para tener más soltura de esquivar y evadirse, ante la consecuencia que se avecina. Las Vaina. Me asombra la liviandad con la cual interpreta la información de los medios. Lo que es muy grave, viniendo de un periodista. Pero voy a llevar un poco de humanidad a su vida, así que permítame que lo desasne, recordándole que en todos mis actos no existe muerto alguno. Solo heridas leves, en quienes se resistieron a mi accionar, cuando forzadamente los resguardé, en lugares alejados de la onda expansiva o las llamas de mis manufacturas. Director. Las Vaina hizo una pausa y sin dejar hablar al aprendiz de periodista, continuó de un modo más enérgico en su retórica. Las Vaina. Mis actos solo han sabido generar pérdidas económicas en recaudadores del dinero mal habido. Porque con el daño que hacen con sus desperdicios a la cuenca del río Matanza y el riachuelo, no permite ponerle otro nombre al rédito obtenido de los productos elaborados, sin tener miramiento alguno sobre las consecuencias ecológicas resultantes de sus procesos. Aunque con el tiempo he sabido comprender el impacto de mis actos en el desarrollo laboral, de quienes se encuentran aferrados a esas industrias, con la suficiente pobreza, para no detenerse a pensar, en más que llevar un plato de comida a sus hogares. Para ellos, 1000 disculpas. Reconozco haber sido un ignorante, muy perjudicial para sus realidades y es algo que realmente me pesa en el alma. Sepan ustedes que he visto a lo largo de mi vida, muchos afectos crecer con malformaciones, tener enfermedades asmáticas, herpes ulcerosas y cánceres de todo tipo.
Y todos muy bien justificados con la calidad del agua que tenemos a disposición de la comuna, y el aire que se respira, invadido por la contaminación fabril y las distintas quemas, que se desarrollan en los depósitos de basura a cielo abierto, existentes en el lugar. Créame que cuando sus padres, hermanos, esposa o hijos, sean víctimas de esas tan dañinas consecuencias para la salud, agarrar un encendedor y un bidón de nafta, puede llegar a ser una terapia de superación, de la profunda congoja, que causa la pérdida de nuestros seres queridos, ante la indebida funcionabilidad de ciertos responsables que gozan de toda impunidad. Crecente. Mil disculpas don José por el gravísimo error, de contemplarlo como un asesino, sin el conocimiento debido de sus actos. Las vaina. Está disculpado y ya di por aclarado el tema. Es importante para la memoria de mi mujer que esto quede más que claro. No pesa asesinato alguno sobre mi condena, ni siquiera la tentativa, porque el material humano ha sido puesto siempre a resguardo, antes de la ejecución de mis objetivos. Director. El joven periodista suspira y se relaja, aunque no lo suficiente como quisiera. Se toma un momento para mesurar su ímpetu y arremete con verborragia, volviendo a generar cierta incomodidad en el entrevistado. Crecente. Quizás don José, usted de mí, no siente el trato que se merece. Sabe de la humildad de mis orígenes y necesito que entienda, que solo le estoy haciendo preguntas del común de la gente, muchos de los cuales no tienen el debido manejo de la información de los medios periodísticos, como usted, momento atrás, observó de mi persona. La idea no es ponerlo incómodo con una chicana innecesaria, entienda que, si su mensaje tiene que llegar a nuestros vecinos, usted tiene que estar dispuesto y sin enojarse, a responder sus preguntas, sin desmerecer la preparación intelectual de los mismos. Director. El hombre escucha atentamente el mensaje último del joven, se toma un instante y se da vuelta para observar al guardia cárcel y decirle algo, sin esperar respuesta alguna, volviendo a dirigirse al joven entrevistador. Las vaina. Sargento. Escuchó usted ladrar al cachorro. Ahora resulta que la pared mea al perro. ¿Cuánto valor tiene usted, señor Crecente? Me hizo recordar a la cigarra, no me malinterprete, no por lo feo, sino por lo chillón. Avance con su entrevista. No deje que el diálogo se enfríe, ahora que puso más leña al fuego. Director. El joven observa que las vaina ya está haciendo mucho esfuerzo por respirar y recordando a su hermana, se imagina los dolores que deben estar manifestándose en su cuerpo por estas instancias. Pensando en ello abandona la pulseada, con quien sintió que subliminalmente, le estaban poniendo límites a su expresiva. Y aunque le molestó la parte del chillón, se hizo el desentendido y continuó con el reportaje. Crecente. Debo entender entonces que usted sabe mirar a la industria ribereña del sector como delincuentes. Las vaina. Es cierto. Tengo esa mirada sobre las mismas. Delinquen al no cumplimentar las prohibiciones legalmente establecidas. Delinquen al direccionar fondos en negro para su uso indebido en sobornos y el pago de campañas políticas, a cambio de ser beneficiarios del tráfico de influencias. Y sobre todo delinquen, al desconsiderar las enfermedades que causan en la comuna, por exposiciones a los componentes residuales de sus producciones. Pero aparte de las industrias que no hacen el debido tratamiento del material residual, aún más asesinos son los municipios que en la búsqueda de la recolección de votos o la administración del poder político, permite el asentamiento de familias, que definidos por debajo de los niveles de la pobreza y aferrados a la profunda crisis habitacional del país, ocupan los terrenos en las márgenes de este río, que se encuentra entre los 3 más contaminados del mundo. Lugar donde los municipios se desarrollan a expensas de otro enorme negocio, conocido como economía lineal. Crecente. ¿Qué es la economía lineal? Las vaina. La economía lineal es el modelo desgraciadamente tradicional, en donde para fabricar un producto, se extraen materias primas, se produce y luego se desecha, sin tener en cuenta que tan solo con el reciclado de los productos en desuso, puede reducirse el daño que ocasionan en el medio ambiente en un 70%. Lo contrario de la misma es la economía circular, en la cual los procesos de reciclajes existentes evitan el desecho residual de las distintas producciones y de los materiales orgánicos, con el objeto de la reutilización de los mismos, en la búsqueda de que estos no entren en desuso y reducir así al máximo posible la contaminación ambiental. Crecente.
Usted habló de la economía lineal de los municipios y no comprendo su visión de cómo un sistema económico puede volver asesino a un intendente. ¿Podría explicarnos? Las vaina. Por supuesto. Director. Dijo el hombre, haciendo ademanes con sus manos aún esposadas. Como si hubiera estado esperando la oportunidad de responder una pregunta así, durante toda la entrevista. Las vaina. Como dije anteriormente, el tratamiento de residuos sanitarios o poblacionales, en este tipo de economía, funciona bajo un sistema en el que todo lo fabricado, tiene un tiempo de vida útil y, no es sometido al reciclaje. Ocupándose la gran mayoría de ellos para rellenar los terrenos costeros, o considerados inundables, con la basura de otros sectores del municipio, para luego, sin finiquitar los procesos de descomposición del material enterrado, permitir asentamientos poblacionales en los mismos y bajo condiciones por demás precarias. Sin resguardo alguno, ante la contaminación que irradia el predio, no tratado con los procesos pertinentes. Crecente. Don José, yo vi entregar los terrenos sin basura a cielo abierto y perfectamente nivelados. Estos aún siguen siendo un problema sanitario para quienes los habitan. Las vaina. Estas familias, sin cloacas ni red de agua potable, se ven obligadas a la utilización de pozos negros y del agua de las napas subterráneas, que en primera instancia se encuentran aptas para el consumo humano. Con el tiempo, comienza a llegar a las napas potables, los lixiviados. Originados estos por la percolación de los residuos líquidos provenientes de la descomposición de los basurales. Estos llegan a los alojamientos acuíferos potables subterráneos, porque las empresas contratadas no son controladas ni cuestionadas por los municipios en el desarrollo de su función. Viendo el citado Poder Ejecutivo la mínima inversión posible, con una gran rentabilidad económica y política a futuro, en la recuperación de espacios, sin certificar el tratamiento mínimo e indispensable para con los residuos depositados en el lugar. Crecente. Pero yo he visto a los inspectores de la municipalidad recorriendo y sacando novedades, en momentos en los que se estaban rellenando los terrenos. Dice usted, don José, que esos controles resultan inútiles. Las vaina. Muchos organismos de seguridad e higiene son persuadidos de no cuestionar la falta de utilización de la correspondiente geomembrana hecha de hule, que debe existir en las celdas, destinadas como receptáculos de la basura, y a través de las cuales, estos líquidos altamente contaminantes, deberían ser canalizados hacia un receptáculo seguro. Así se produce la contaminación de las napas en uso poblacional, con agentes contaminantes físicos tales como el polvo, restos de madera, cartón, plástico, vidrio, entre otros. Agentes contaminantes químicos, como los óxidos de azufre, nitrógeno, de mercurio, detergentes, plaguicidas, herbicidas, insecticidas, colorantes, aditivos, fertilizantes, pesticidas, fármacos y hasta sustancias radiactivas. Agentes contaminantes biológicos, tales como desechos fecales, bacterias y sus toxinas, parásitos, virus, hongos, etc. Es imposible que la decantación de los residuos sepultados sin el debido proceso no termine en momento alguno contaminando las napas de aguas subterráneas. Ellos lo saben y permiten el uso de esas napas, certificando la potabilidad en primeras instancias, cuando aún no han llegado los lixiviados a las mismas. Esto no es más que un accionar criminal que pone en riesgo la vida de los habitantes del lugar, y el municipio ni siquiera presupuesta el emplazamiento de la red de agua corriente, para inaugurar la misma antes de que la percolación de los lixiviados se incorpore a las napas subterráneas. Otro evento que se define, en lugares donde no han sabido ser debidamente controlados por las autoridades municipales y nacionales correspondientes, es la acumulación de basura a cielo abierto, que luego también es nivelada y cubierta por tierra extraída de otros lugares. Este mal tratamiento de los residuos acumulados, aparte de la percolación de los lixiviados sobre las napas de agua potable, también contamina el aire, con los gases de la quema y de la descomposición de los residuos sepultados, que se filtran por la delgada capa de tierra depositada sobre el basural. Evento este que causa a la población que habita la superficie comprometida, serias enfermedades respiratorias, que en la mayoría de los casos, se transforman en crónicas y provocan un gran deterioro de la salud, que con el sostenimiento en el tiempo, tiene consecuencias terminales sobre la vida de las personas. Crecente.
Disculpe que lo interrumpa nuevamente don José, pero no puedo dejar de reconocer la importancia de la analítica desarrollada por su persona en esta humilde entrevista. Usted ha dejado la punta expuesta de la madeja, a quien se crea en condiciones de investigar estos negociados, tan nocivos para la comuna, que habita sobre estos rellenos. Que no está de más decir, que con el paso de los años ya se han sabido constituir en grandes ciudades, que afectan a unas 7 millones de personas. Pero lo que no me queda claro, es el porqué, del inicio en su actividad piromaníaca para con las empresas del lugar. Nunca se le ocurrió hacer una denuncia con todo el material que tiene. Entiendo por lo que sabe, que debe tener varios documentos probatorios. Las vaina. Todo empezó cuando en los estudios anuales que me realizaba el ejército, surgieron ciertas manchas en mi placa de tórax, que derivaron en estudios más complejos. Los cuales determinaron que se estaba gestando en mí, cáncer de pulmón. Algo que me llamó mucho la atención porque yo jamás fumé o me mantuve cerca de algún fumador en su acto de fumar. Por entonces mi mujer, ya se quejaba de un constante dolor de espalda y al ver la similitud de los síntomas, fue al Hospital Militar Central y se dio por enterada, después de una serie de estudios, de que también tenía cáncer de pulmón, y mucho más avanzado que yo. Lo cual nos volvió a parecer raro porque ella tampoco fumaba. Lo comentamos a un matrimonio amigo del vecindario y ellos nos mencionaron, que eran varios los casos que se registraban en la zona y no solo de pulmón. Así que mientras empezamos los tratamientos correspondientes, empecé a investigar y a relacionarlos con las empresas de la cuenca del río y los distintos asentamientos realizados sobre antiguos basurales. Hice varias denuncias y gasté mucha plata en abogados, hasta que un día llegué a casa y mi mujer estaba golpeada y atada, con un mensaje que pedía, que termine de estar revolviendo mierda, porque la próxima, venían por el bebé. Redoblé mis esfuerzos y le sumé a la causa todos los detalles sufridos por mi señora esposa. Y sobre todo la amenaza recibida, durante el hecho acaecido, que ponía a nuestro bebé, en la mira de sus asesinos. Todo terminó en un cajón. Pero lo que realmente forjó a fuego, mi decisión de activar los medios coercitivos empleados sobre las empresas, sucedió el día que acudí a la FM Tropical, que se encontraba en el primer piso de la unidad básica de Villa La Madrid, en Lomas de Zamora. En uno de sus programas radiales dedicados a la información barrial, me explayé sobre mis denuncias y junto a mi esposa, comentamos de los muchos expedientes presentados a la justicia y la ausencia total de interés de la misma, por las denuncias presentadas contra las empresas costeras y sobre todo, los municipios del lugar. Al volver a nuestra casa, la misma ardía en llamas y dentro de ella perecieron nuestro hijo y la niñera. Nunca pudimos superar la situación, ni demostrar la intencionalidad del hecho. En razón que determinó el peritaje, que pudo haber sido un descuido de la niñera, al dormirse con la leche en el fuego, lo que supuestamente al hervir la misma y derramarse, apagó la llama del mechero, fluyendo libremente el gas, que volvió a hacer combustión, cuando se encontró con las llamas de la estufa. Crecente. Lamento mucho su pérdida, don José. Las vaina. Nosotros nunca nos resignamos a que haya sido un accidente. Para nosotros no fue otra cosa que un doble homicidio, a consecuencia de mis dichos, en el programa radial. Y a partir de entonces me retiré del ejército y me juré a mí mismo que serían las mismas llamas que me causaron tanto dolor, las que me consuelen, destruyendo todo lo que quisimos detener legalmente y que supo repercutir tan cruelmente, sobre la vida de mi hijo y su niñera. Crecente. Disculpe, pero lo que acaba de mencionar me explica la precisión que logró en los distintos incendios que supo ocasionar y la forma en la que fue tomando el control en cada uno de los episodios. Usted es militar. Las vaina. Durante 30 años me desempeñé como suboficial del Arma de Ingenieros, pero eso nada tiene que ver con este conflicto. Estaba hablando de cosas más importantes cuando me interrumpió. Ceballos. Yo creo que sí. Es muy importante su profesión en los hechos. Saberla hace comprensible la perfección de las implosiones que provocó en donde derrumbó sobre su centro edificios completos sin dañar las propiedades vecinas. Incendios cuyas llamas se apagaron por sí solas sin trascender los límites de la propiedad comprometida y el conocimiento de dejar a los serenos, maniatados al descampado, pero a la justa distancia para que estos no se encuentren a merced de la onda expansiva, las llamas o los fragmentos que volaban por los aires durante las distintas explosiones.
Siempre buscaron su persona, entre muchos empleados de las distintas empresas de demoliciones, por los tecnicismos antes mencionados. Todos con una perfecta coartada. Nadie jamás pensó en buscar a un soldado. Director. Ante el comentario de Ceballos, Las Vainas se acercó a Crecente y en un tono muy sarcástico le dice con una voz atenuada. Las Vaina. Habla. Tu compa, habla. No dejes que me vuelva a asustar. No sea cosa que corra a refugiarme a mi celda y no puedas terminar tu reportaje. Director. Las Vaina vuelve a su postura original, evidenciando dolorosas puntaciones, cuando forzó su respiración para reír y mirando a Ceballos dice. Las Vaina. Evidentemente después de casi 4 décadas sin conscripción, la sociedad argentina desconoce totalmente de las cosas que pasan dentro de los cuarteles. Así que para nada me extraña que no nos hayan tenido en cuenta dentro de sus investigaciones. Crecente. Dígame, don José, si nadie estaba cerca de atraparlo y aún no estaba su lista completa, ¿por qué se entregó a las autoridades policiales? Las Vaina. Me entregué el día que me senté a ver cómo desconectaban a mi esposa. Ver cómo su pecho dejaba de elevarse y cómo el ritmo del sonido del registro cardíaco se transforma en una nota sostenida en el tiempo y terriblemente ensordecedora, es una escena de la que no me voy a poder olvidar. Y por el brillo de tu mirada, entiendo que sabes muy bien de qué te hablo. Cada vez que cumplía un objetivo de mi misión, corría a su habitación médica, para contarle. Ella ya no podía iluminar sus ojos con la sonrisa de nuestro hijo. No podía sonreír viendo a su bebé gatear por la casa. Pero si lo hacía, cuando le decía que había hecho, cómo lo había hecho y a quién se lo había hecho. Cuando ella murió todo perdió sentido. A mí no me daba felicidad lo que hacía. Por otro lado había pasado tanto tiempo y la justicia estaba tan presionada, que si me marchaba en silencio, era seguro que iba a aparecer un inocente señalado como culpable de mis actos. Estoy aquí para hacerme responsable de mis actos y pagar por ellos. Y quizás muera sin saber el nombre de quien mató a mi hijo, pero tampoco tengo la salud suficiente, para continuar cazando a ese animal. Y si me disculpan, me voy a retirar. Ya aguanté demasiado mis dolores en sus presencias. Necesito descansar. Director. El hombre se paró. El guardia se acercó y lo tomó del brazo. Pero antes de partir el hombre, dijo a los chicos. Las Vaina. Tengan ustedes buena vida y hagan que esto no termine tan solo en una buena nota. No quiero imitadores tras mi muerte. Quiero que existan los controles ambientales que deberían haber salvado la vida de tantos miles de personas. Nunca olviden que murieron no por el destino, ni porque Dios así lo quiso. Esos inocentes han muerto por redituales conveniencias de unos pocos que han sabido ser mucho más monstruosos que yo. Director. Y trascendió la puerta hacia su celda, mientras los chicos quedan ojos vidriosos, pensando en sus palabras. La escena se pierde en un acercamiento sobre la mirada perdida de Ceballos, en dirección a la puerta por la que se retiró el hombre, y se abre el cuadro de una nueva escena, en la habitación de la pensión, al momento de terminar de leer Crecente la entrevista. Ambos en silencio y muy pensativos, Crecente aún con la entrevista en mano y Ceballos cebando el mate, con el último resto de agua del termo. Ceballos. No puedo dejar de pensar en mi familia y todos los problemas de salud que han tenido. Eso me genera mucha bronca por lo que han sufrido algunos de ellos antes de partir. Porque como dijo ese viejo loco, cuando descubres que tus afectos se fueron colateralmente, por la ambición del hombre y su falta de aprecio, por la vida de la gente no allegada, se genera un profundo odio, que te impide mantenerte al margen y de aquí en más no hacer nada. Crecente. Te entiendo. Me pasa exactamente lo mismo y teniendo lo de mi hermana a flor de piel, no me deja no empatizar con del hombre, al momento en el que desconectaron a su mujer. Casi me hizo llorar cuando me dijo, veo en su mirada que usted sabe de lo que hablo, haciendo referencia a su esposa. Ceballos. Me quedó muy grabado su pedido. Crecente. ¿Cuál? Ceballos. No deje que esta entrevista quede solo en una buena nota. Crecente. Vamos por parte. Mañana entregamos el trabajo y cuando esté corregido, lo compartimos en las redes sociales y a los email de las agencias de noticias. Ceballos. Me parece perfecto. Vamos a preparar el trabajo que entregaremos mañana. Director.
La escena se pierde con la imagen de Crecente dictándole a Ceballos y eligiendo fotos, mientras van dando forma gráfica a la presentación del trabajo. Y se abre el cuadro de la nueva escena, acomodando una corona en una tumba del cementerio, donde se ejecuta un paneo por las dos tumbas más próximas y se leen los nombres de la mujer y el hijo de las Vaina. Acomodada la corona, Ceballos abre un champán y llena dos copas que tiene en la mano Crecente y otra que tiene él. Crecente coloca una de las copas sobre la lápida de la tumba de las Vaina, y ambos muchachos levantan sus copas en brindis, dejando sus palabras en el mismo. Ceballos. Viejo querido, no sabes el quilombo que hicimos con tu entrevista. Hasta nos amenazaron y nos preguntaron por las copias de los documentos que presentaste en tus denuncias. Crecente. Mi estimado, te cuento que ya nos recibimos y ambos estamos trabajando y muy bien, gracias a la inmensa oportunidad que tuvimos de conocerte y contar tu historia. Ceballos. Y la frutilla del postre. Formamos parte de una ONG que recolecta y recibe evidencias de todo lo que comprometa el equilibrio ambiental y lo presenta a través de varios estudios de abogados subcontratados según la zona de los hechos, con el fin de que sea mucho más difícil que los expedientes prescriban en un cajón. Crecente. Sumado a que la página de esta ONG informa constantemente sobre los casos en los que se está trabajando, y la misma replica en todas las redes sociales. Ceballos. Realmente estamos comprometidos a dar nuestro mayor esfuerzo en ser mucho más que la piedra en el zapato de quienes hagan cualquier cosa que pueda llegar a afectar la salud de la comuna. Y se nos han sumado grupos de vigiladores del medio ambiente de todas partes del país. Crecente. No nos dejaron ponerle tu nombre a la ONG, al parecer el gobierno tiene una muy buena memoria de ti y no permite que seas la inspiración de nadie. Ceballos. Pero eso solo es chismerío, al lado de los motivos de este brindis. José Francisco Las Vaina, logramos que la justicia busque y encuentre, no solo al ejecutor de la muerte de tu hijo, también al responsable y mentor de la misma. Gracias a que supimos qué cajones abrir y qué puertas golpear, quien fuera el secretario de la Sociedad de Fomento de tu barrio, encontró un testigo que pudo reconocer al ejecutante y este llevó a la justicia, al secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Lomas de Zamora, como contratista del hecho ejecutado en tu vivienda. Crecente. Estarán en la cárcel, soñando contigo y esa voz de ultratumba que tienes, puede ser una gran tortura de entresueños. Director. La voz de Crecente se va atenuando, mientras la escena se torna aérea y los personajes se van perdiendo en la altura de la toma, que luego busca el riachuelo y lo recorre en toda su extensión, siguiendo por el río Matanza mientras se presentan los títulos de la obra, con sus aguas de fondo. Locutor. En memoria de quienes sin saberlo, partieron de este mundo a consecuencia de la contaminación, de este y muchos de los ríos de nuestra gloriosa Argentina. Tengan todos buena vida. Y que esta historia no termine siendo, tan solo, una buena nota.